y lo agarro con sorpresa. Gracias, Salvador. No, nada más era parte de la plática. ¿Por qué? Porque a veces tú piensas que no te hacen en la vida, pero cuando alguien te reconoce, cuando alguien te dice, hola, Salvador, no tengo el gusto de conocerte, ahora si quieres prender un momento tu micrófono. ¿No tienes sonido? Está como muy bajito. Vamos a intentar con, a ver, de los que no conozco, es que me aparecen muchos que sí conozco. Pero con Raquel Medrano, sí está. Raquel Medrano. Hola Raquel, buenos días. ¿Puedes poner tu micrófono? ¿Sí? ¿Me escuchas? Hola, Cris. Sí. Soy Margarita. Hola Margarita, un gusto. ¿Cómo estás? Raquel, bien, gracias. Nada más cierra el micrófono, Margarita. Nada más era un ejemplo ahorita. De que Sí, nos... no, está bien. Lo Raquel, apago. Bye. creo que no te conozco, ¿verdad? Si quieres nada más con las ceñitas. No te conozco, ¿verdad? Raquel. ¿A mí? Sí, maestro. Sí te conozco, ándale, ¿no? Estoy olvidadizo. Bueno, Soy vamos, maestro. sigo con el... Maestro en tanatología. No, bueno, ya hace años, ¿verdad? Porque hace años no estoy en el Sí, diplomado. sí. Bueno, Sí, ya no lo encuentro muy seguido. muy bien. Sí. Buenos Gracias. días a todos. Apaga tu micrófono porque se oye así como un Ok. sonido raro. Bueno, la idea era de que cuando nosotros somos reconocidos por alguien, ¿sí? En primera, pues nos sorprendemos. Digo, si a mí me saluda alguien y que no estoy esperando que me salude, pues me doy cuenta de que estoy. Y esa necesidad de reconocimiento no es que Salvador o Raquel necesitan que yo los salude, es que alguien los salude y que digas, pues sí estoy aquí presente en la vida, no estoy pasando en vano. Esa necesidad las tenemos todos. Y claro que la reconocemos. Este era un ejercicio que, bueno, era muy improvisado, por eso los sonidos. Pero sí, en ese aspecto tenemos esa necesidad, pero también tenemos expectativas, ¿sí? De que, bueno, pues si a otros reconocen, si otros tienen eso, pues yo también tengo ganas de tenerlo. Y no es envidia, no es una situación de envidia, es una situación de que yo también me lo merezco. Yo también me merezco el ser reconocido, yo también me merezco el cariño de mis padres, yo también me merezco el cariño de amigos, yo también me merezco el cariño de muchísimas otras situaciones de vida y que las tengo. Entonces, a veces, cuando yo me doy cuenta que mi parte real, pues no pasa, pues me empiezo a preguntar por qué. Y a veces incluso siento esta culpa. No, seguramente porque yo soy moreno, por eso no me saludan. Y me empiezo a crear ideas, ¿verdad? Y entonces dijo, no, seguramente porque yo soy mexicano del centro de México, ¿verdad? Entonces, pues no. Los que valen son los del norte porque son los trabajadores, ¿verdad? Y los del sur son los alegres, ¿verdad? Entonces, así, no, son situaciones que uno va creando, que uno va teniendo en su idea de hacerlo. Entonces, es importante precisamente también checar esto. Vemos también entonces que también es mencionarlo solamente, que estas teorías del desarrollo psicosocial, de cómo nosotros nos vamos desarrollando, que algunas están vigentes y que necesitan resolución, pero vemos a Erik Erikson, que es uno de los padres de del cómo entender el desarrollo psicosocial. No me voy a detener a explicar todos, nada más era una mera mención, pero cuando él nos habla de esas tareas que tenemos en la vida, de tener confianza por tener desconfianza, ¿sí? Cuando nosotros a un niño le ayudamos y lo impulsamos a que sea confiado de sí mismo, o cuando nosotros por nuestros discursos lo hacemos desconfiado, lo hacemos huraño, etc. Cuando a un niño lo impulsamos y le decimos, tú puedes y tú hazlo, no importa que te equivoques, o cuando por nuestros discursos decimos, no, ¿qué va a decir la gente? Tú calladito, bonito y siéntate, ¿verdad? Cuando impulsamos las iniciativas de las personas y de los niños a que hagan, a que crean y que sean creativos por diferencias y tal vez con nuestros propios discursos, pues hablamos de la cuestión de culpa,
¿sí? Esto rememora un poquito esta situación incluso de la parte religiosa, cuando muchos hablan de que se quedan en esta idea del discurso de una religión de culpa, cuando ya tiene muchísimos años que esa cultura de culpa ya no está. ¿Verdad? Ahora sí que antes del concilio y después del concilio. Entonces, vemos precisamente, y así con todas las etapas de la vida que vamos a ir trabajando cada uno, pero que depende mucho del contexto de las personas que están a nuestro alrededor, las que van a influir de que tengamos este aspecto de entereza, de que creamos en nosotros mismos, de que seamos seguros, pero que pues algunos, por alguna situación, nos quedamos atorados y no avanzamos. Y en nuestros pacientes, pues, se ve reflejado esta situación. Vamos a ver algunas manifestaciones de abandono en la infancia y en la adolescencia, ¿verdad? Que nosotros tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad? Una pudiera ser esas dificultades para el aprendizaje, la falta de concentración, los problemas de atención en el colegio, el pesimismo, la tristeza, cierta baja autoestima, la necesidad de ser aceptados, el miedo al rechazo. Los leo así todos y ahorita los comentamos. Víctimas de maltrato por parte de otras personas, predisposición al consumo de sustancias ilegales en algunos casos, esa timidez, rebeldía, inseguridad, desconfianza, en algunos casos consumo de alcohol, entre otras cosas. Esto obviamente tiene también toda una idea de nosotros, que si lo vemos en el niño lo vemos como un peligro, pero algunos podrían decir que en la adolescencia que es parte de la edad. ¿Verdad? Aquí en México se dice la edad de la punzada, no sé en otros lados cómo se diga, pero es esa fase de ese caos. Pero aquí es donde nosotros necesitamos desarrollar ese criterio de que no todo es la edad de la punzada, sino que si vemos que alguna persona se desarrolla así, digo, a veces decimos es que es su personalidad, es su temperamento, así, pero generalmente pues tendemos, y sobre todo los humanistas, tendemos a que todos vamos hacia arriba, a que todos nos vamos a proyectar con ánimo, con un sentido de vida, con una cuestión resiliente, etcétera, y que no tendría por qué haber tristeza o timidez, ¿sí? Sino que al contrario, habría que proyectar. Cuando una persona es tímida, y aquí es una invitación a igual a nosotros mismos, cómo son nuestras características y qué tanto de ahí el joven, el educando, ¿sí? Está manifestando esa sensación de que no es importante. Si de por sí en la adolescencia están estos conflictos, porque en un momento dado, pues ponemos más atención en todos estos sentimientos, ¿sí? La autoestima sube y baja dependiendo de las circunstancias, pero nuestro termómetro tendríamos que ser así como más hacia arriba que hacia abajo, ¿sí? En la parte de esa situación de timidez o de ese miedo a que se rechace. ¿Por qué? Porque no estamos seguros, obviamente, de lo que nosotros somos y estamos proyectando, y que estas sensaciones de abandono, estas conductas que en un momento dado se están manifestando, tendríamos que ponerle nombre a las emociones realmente, tendremos que ver qué está pasando en ese mapa mental que se está construyendo el chico, la chica, y que ahora que estamos bombardeados de tantas ideologías, de tantas situaciones de moda, pues a veces los confunden más, ¿sí? Entonces sí sería como importante el poder tener y mantener ese aspecto de trabajo en los chicos, el ver cómo se está desarrollando esas características. Todos estos signos derivados del síndrome del niño abandonado, ¿sí?, se irán arrastrando hasta la edad adulta y se convertirán en un problema al momento de relacionarse con otros. Si nosotros estamos hablando, ¿sí?, que esto se está presentando en la niñez, imagínense una persona adulta siendo siempre pesimista. ¿Cómo se va a proyectar? Imagínense una persona que siempre se maneja a niveles de tristeza.
ya puede estar generando situaciones ya no solamente de rasgos depresivos, sino también en un momento dado ya de una depresión como tal. Si siempre una persona que se vive como víctima de maltrato por parte de otras personas, primero se vivencia y luego se le queda el nombre, ¿cómo se va a relacionar pues con otras personas desde esta perspectiva? Y así, cada una de estas ustedes pueden checar cómo actúa. Y tenemos un retrato de nuestra sociedad. Bueno, porque algunos pues, son muy desconfiados, muy inseguros, siguen siendo muy rebeldes ante todo, ¿verdad? El consumo de alcohol y de sustancias que obviamente van impidiendo precisamente, y todo originado por esa sensación de abandono, por esa no darle causa a lo que en un momento dado se requiere hacer y darle conducción. Vemos entonces que estos resultantes de la sensación de abandono en la edad adulta, pues pueden ser una fuerte inseguridad en las relaciones afectivas con un miedo excesivo e irracional acerca de la idea de abandono por parte de la pareja, por parte de las personas significativas, por parte de la... ¿Cuántas veces no tenemos, verdad, en nuestros acompañamientos este seguimiento de personas que sus apegos son ansiosos o son evitativos y que precisamente se reflejan con estas relaciones hacia los padres, hacia los hijos, hacia la gente que vive a su alrededor y que en un momento dado va creando creencias irracionales, ¿sí? De que no soy lo suficiente para poder mantener una buena relación, no soy suficiente para ser digno de admiración, no soy suficiente para ser una buena pareja, un buen trabajador incluso. Comportamientos defensivos ante la posibilidad de abandono, posesividad o dependencia excesiva sobre la pareja, que viene siendo parte de esos rasgos de apegos evitativos. Cuando no concreto compromisos, cuando en un momento dado todo es tan relativo que no logramos refrendar un compromiso o mantenerlo, ¿sí? Y encontramos que las personas viven pues de una forma en la que no aterrizan y siempre están así como en un mundo light, cuando la vida te espera y te necesita pues una situación de trabajo. La sobrevaloración o idealización de la pareja. Si el abandono de los padres ha hecho sentir al niño que es poco valioso, este adulto va a sobrevalorar a la pareja para que le haga caso. Y entonces ahí tenemos a muchas personas que son muy permisivas en el aspecto de la relación, en el aspecto de cómo se viven o cómo en un momento dado permiten pues muchas situaciones que llegan desde violencia física, psicológica, verbal, etcétera, con tal de mantener una situación de vida. Otro de los resultantes puede ser precisamente sentimientos de inferioridad en las relaciones afectivas. El sujeto cree que no es capaz de dar la talla en una relación sentimental y que más pronto que tarde será abandonado. Y lo veíamos, se convierte a veces en una profecía autocumplidora. ¿Por qué? Porque precisamente al no demostrar esa sensación, pues crea desconfianza también en la otra persona. Para que una relación pues se solidifique, pues debe de haber confianza de las dos partes y en un momento demostrarlo. Entonces, esos sentimientos de inferioridad, de no dar la talla, de no ser capaz, de no sentirse capaz, pues también pues llevan o son resultantes. Otra es la actitud derrotista y de fracaso por anticipado en la relación. De ahí que una de esas manifestaciones de este esquema es la de no comprometerse, como ya lo habíamos visto. Entonces, siempre está mucho en esta idea de que las personas necesitan ser o que la van a abandonar.
vemos que es comprensible que el sujeto busque relacionarse incluso con personas que favorecen el mismo patrón de sentimientos de abandono y pueden ser personas poco comprometidas, también con las que relacionen frías o infieles en un momento. Entonces vemos que todo esto se va correspondiendo. Acciones previas. Aquí ya vamos a pasar en un momento dado. ¿Qué vamos a hacer? Ya vimos todo por donde se origina, ya vimos cómo se desarrolla, ya vimos cómo podemos detectar a estas personas que necesitan este trabajo. Entonces, necesitamos tener, estas son 5 que yo propongo y que proponen algunos autores, que ustedes, bueno, también podrán nutrir con su experiencia, nutrir con lo que ustedes están haciendo. Y una primeramente es trabajar con la autoestima, para que la persona se sienta capaz de ser y lograr sus objetivos. Cuando una persona, como veíamos hace rato, se siente reconocida, puede en un momento dado aplaudirse sus logros, aplaudir lo que está viviendo y estas cosas. Ayer comentaba, desde el respirar, desde que tú reconoces que estás respirando y que tú lo haces de una manera autónoma, pues reconoces y reconoces que estás vivo y reconoces así las pequeñas tareas que en un momento dado estás haciendo. Hay algunos que quieren, pues, brincar a cosas más grandes, metas muy grandes. Las metas muy grandes se van complementando o se van haciendo por los objetivos pequeños. Entonces, uno es eso, trabajar la autoestima y que la persona en un momento dado acepte que esa autoestima no está del todo bien, que esa autoestima que tiene requiere de un aspecto de fortaleza, de fuerza y algo importante, también de fe. También ir desarrollando ese aspecto espiritual en la persona ayuda. No necesariamente, si no es por la parte religiosa, tampoco los vamos a obligar, pero sí que vayan desarrollando aspectos espirituales en su vida. ¿Por qué? Porque cuando te sientes parte, cuando te sientes perteneciente, cuando nosotros, y esto también dependiendo, San Camilo o Centro San Camilo siempre respeta todas las ideologías, pero cuando en un momento dado se da este discurso, bueno, pues el sentirse parte de Dios, ser hijo de Dios, pues es parte de un proyecto más grande que tú. Y eso te da tu lugar también. Y cuando eso lo vemos por fuera, que no es por la parte religiosa, pues eres parte del universo, ¿sí? Tú haces falta, tú no estás aquí de a gratis. Entonces, eso es un elemento que hay que desarrollar en las personas. Reafirmar el derecho de autocuidado y ser sujeto de afecto y amor por parte de los otros. Esto es una parte muy importante. Cuando la persona, en un momento dado, se vuelca a sí mismo y se cuida y se autocuida, pues tiene que cuidar sus emociones. Por eso hay que ayudarle a ver qué tipo de emociones estás manejando, qué tipo de pensamientos son los que están circundando tu cabeza y que en algún momento dado son tus pensamientos guía y sobre todo tus conductas. Y cuando ya analizamos estos 3 aspectos, ¿sí? Hay que ver si hay congruencia entre lo que pienso, lo que siento y lo que creo y lo que hago, obviamente. Entonces, es un aspecto importante para que la persona primero decida cuidarse a sí mismo y que también acepte el afecto del otro, acepte ese amor incondicional del otro. Y ese otro puede ser de Dios, puede ser de los padres, puede ser de los hijos, puede ser de los amigos, puede ser de las personas que circunden su vida. Pero es importante que a la persona se lo hagamos ver. Otro aspecto que tendremos que trabajar es entrenar la autonomía, ¿sí? Que la persona vaya tomando decisiones en base a sus metas y las lleve a la acción. Y empezamos con metas pequeñitas, ¿sí? De despertarte y bañarte, ¿sí? Si está hundido en depresión. Pero también en un momento dado de esas decisiones de qué es lo mejor para que alcance a su meta.
Si yo quiero correr un maratón, pues me tengo que ejercitar. Tengo que decidir que tengo que entrenar. Y tengo que decidir qué tipo de ropa voy a llevar a correr. Si me voy con un pantalón de mezclilla, un pantalón de vestir, unas zapatillas o zapatos de deporte o algo más. Todas estas situaciones son pequeñas decisiones que la persona tiene que ir tomando, pero que él tiene que ir viendo qué es lo que le va a servir. ¿Sí? Responsabilizarse de él mismo y fomentar la automotivación. Muchas veces esto es uno de los aspectos también que hay que trabajar bastante con ellos, porque el no culpar al otro de mi desventura es una tarea difícil, porque estoy tan acostumbrado a votar y a responsabilizar a los otros porque mi mamá no me quiso, porque mi papá no pasó, porque la sociedad no me ve, por diferentes cosas, que ¿qué hago yo? ¿Qué hago yo para hacerlo? Entonces, es un aspecto importante en el que nosotros tenemos que ayudarle y que se automotive. ¿Y cómo se va a automotivar? Sí, nuevamente, con esas preguntas de expectativas, con esas preguntas que hacia dónde quiere llegar. ¿Sí? Otro aspecto es cambiar la posición de víctima y espectador a protagonista y dueño de sí mismo y de sus decisiones con responsabilidad. Eso es una parte. Algunos de nosotros solamente vemos pasar nuestra vida por las circunstancias, porque me tocó este papá, esta mamá, estos hermanos, esta esposa, estos hijos, porque vivo en este país, porque vivo en este estado, y solamente veo cómo pasa la vida. ¿Sí? Y así vemos que la vida pasa muchísimo más lento. Pero cuando yo me paro, me pongo de pie, me hago dueño de mí, la vida se pasa tan rápido, porque nos falta tiempo para hacer muchas cosas. Entonces, todos estos aspectos es lo que tendríamos que trabajar. Importantísimo, identificar las creencias, esas creencias que todos vamos generando por diferentes aspectos, porque lo vimos modelado en nuestros padres, porque lo hemos visto en situaciones que están a nuestro alrededor, ya sea por el arte, ya sea por las vivencias de otras personas. Entonces, estas creencias que te bloquean, estas creencias que pueden ser limitantes o que son limitantes para lo que tú estás queriendo hacer. Entonces, estas ideas de que si una vez me salió mal, siempre me va a salir mal, bueno, vemos que puede ser una posibilidad, pero también puede ser que no sea así. Entonces, hemos hecho que cuando nosotros identificamos estos aspectos, pues podamos de alguna forma estar capacitados pues para pensar diferente. Otro de los elementos es humanizar a quien se considera el abandonador. Eso es un aspecto importante. ¿Por qué? Porque de quien yo me siento abandonado, lo necesito humanizar como una persona que también se equivoca, como una persona que también tiene frustraciones, como una persona que tal vez también fue abandonado, que tal vez también no tuvo otros recursos y que actuó como mejor pudo, en conciencia o sin conciencia, pero lo hizo. Ser empático con los otros y con uno mismo. Cuando yo trato de entender a los otros, también me trato de entender a mí. Cuando yo me entiendo a mí, pues me perdono a mí mismo, y cuando entiendo a los otros, puedo llegar a perdonar a los otros. Cuando en un momento dado siento que es la oportunidad de liberar y perdonar entonces, para así retomar el protagonista, ser protagonista de nuestra vida. Reasignar las creencias limitantes por creencias razonables, sí, también es una de las tareas que nosotros podemos llegar a hacer, porque nuestros recuerdos siempre son modificados por nuestras percepciones y deseos. En la manera de lo posible, hablar con los involucrados, de lo contrario, hacer rituales de sanación para precisamente reconciliarse con un pasado, con una persona que ya no está, etc. Ayudar entonces a identificar los mecanismos de defensa por los que ha sido
que ha utilizado o que han sido utilizados a lo largo de los años, pues también ayuda bastante. Reafirmar el sentido de la vida y reflexionar si las herramientas, las actitudes, los valores y las creencias ayudan a caminar solo, detienen el desarrollo humano y existencial. Entonces, veamos precisamente estos aspectos en estas personas para apoyarles y que en un momento dado puedan estar pues liberados y desarrollar el duelo de todo lo que en un momento dado sienten que han perdido. Si es necesario, no aplazar la visita a un profesional de la salud mental para elaboración, diagnóstico y administración de fármacos. Recuerden, no siempre solamente la relación de ayuda, el acompañamiento va a ser suficiente. Tenemos que ser lo suficientemente honestos para que cuando, si es necesario, que acudan a esta parte de estos profesionales y así puedan sentirse muchísimo más con mayores herramientas. Y bueno, ya para finalizar, aquí les dejo una pequeña frase. Dice, y pude vivir en paz cuando entendí que mi mundo es en base a lo que percibo, a lo que hago consciente y en lo que decido creer. Y desde ahí me puedo comunicar con otros mundos, sin imponer mi idea ni doblegarme a la de nadie, solo siendo tolerante. Muchísimas gracias por escucharme, por el favor de su atención. Espero haberles ayudado un poquito. Y si no es así, pues bueno, pues, perdónenme, no me abandonen. Bueno, Criselio Rojas Sánchez a sus órdenes. Me encuentran en Facebook, en Twitter, en Instagram y sobre todo en Centro San Camilo. Gracias, Padre. Maestro, gracias. Excelente. Gracias, profesor. Muy bien. Felicidades. Gracias. Gracias. Muy buenos días, Cliserio. No sé si hay alguna pregunta. Gracias, excelente del público. presentación, muy amable. Si Agradecido. hay alguna pregunta o duda. A ver, Sí, veamos si hay preguntas. sí, Aquí dice, a ver, ¿quién quiere? ¿Carmen Flores? sí, profesor. Carmen. Yo Carmen también. Flores, Cristina Martínez y luego Leti. Carmen Flores, dinos, ¿cuál es tu pregunta? Sí, profesor, en serio. Fíjese que a mí mi hija, más bien, tengo un hijo y una hija. A mí mi hija me decía mucho que yo lo abandoné, que yo la había abandonado, porque yo me retiro de la casa de donde vivía con su papá. Me retiro porque había mucha violencia y yo quiero divorciarme de él, separarme de él, y mis hijos se quedan con él, o sea, deciden eso. Entonces yo, ese es el abandono que siempre me han dicho, que yo los abandoné y los abandoné. Este es un abandono que no se habló, ¿verdad? De cuando la madre o el padre se va de la casa o se retira por divorcio o separación, ¿verdad? Uh-huh. Sí, bueno, manejamos como algún tipo ¿Tenés un traguito? tipo ¿O terminaste? tipo de abandono. Aquí la situación, Carmen, obviamente creo que es un trabajo que tendría que hacer con tus hijos, precisamente de que hay esta situación que obviamente que es importante, la cuestión de la violencia, y que en un momento dado son decisiones que son difíciles, pero que también son por un bienestar, salvaguardar integridad física, psicológica, primero de tu parte, y que de alguna manera, pues creo que también redunda en la salud emocional de ellos. Aquí yo creo que pudieras hacer un trabajo donde primero les ayudes, les valides primero, sin que lo tomes tan personal, valida, escucha cuáles son sus exigencias, cuál es su dolor, cuál es lo que ellos opinan, analízalo, date un tiempo, no contestes reaccionaria ni justificándote,
aquí, como decía yo casi al último, humaniza esa parte, así como ellos necesitan humanizar tus acciones, tú también necesitas humanizar pues lo que ellos te digan, ¿sí? Y tú haces un análisis y de lo que te están diciendo hay algo que tú no alcanzaste a ver, hay algo que tú no alcanzaste a hacer, y de tu parte también, si hay una situación que aceptes, pues yo te invitaría a una reconciliación que es un proceso de un camino de autoperdón, de perdonar y de reconciliar. En este caso, de reconciliar, porque ahorita en este momento, pues me imagino que ya son otras las circunstancias de vida y que en un momento dado, ¿cómo puedes seguir haciendo esa alianza? Lo que no se dio en su momento, mientras tú estés viva, lo puedes dar, pero también requiere de un aspecto que tú puedas reconocer qué hiciste y qué no hiciste. No para que te califiques. Nunca te voy a invitar a que te juzgues tú misma, porque eso no se trata de que te juzgues. Se trata de que lo entiendas y lo aceptes y de alguna forma puedas en un momento dado con este material reconciliar con tus hijos. ¿Sale? Muchas gracias, profesor. Muy bien. Dios lo bendiga. Gracias. Luego decía Cristina. Clicerio, buenos días. ¿Cómo Buenos estás? días. Oye, dentro de las manifestaciones del abandono, ahorita se está dando mucho en los niños el bullying. Ah, sí, también. Entonces, en este caso, mi nieto lo bulean muchísimo. ¿Y qué tanto es el abandono de los padres que tiene papás? Tiene una familia normal, pero que el niño no tiene esa fuerza, porque tiene muchas características de manifestaciones de abandono que no sabe defenderse y que permite, como tú dijiste, abandonarse a sí mismo, dejando que los demás compañeros estén encima de él. Muy bien. Bueno, aquí yo creo que se tendría que hacer, obviamente, un trabajo de acompañamiento con él, un trabajo de juego, sobre todo, porque necesitamos pensar necesitamos entender cómo él está estructurando su realidad, porque nosotros tenemos una, pero él cómo está interpretando el marco de los papás, cómo está interpretando el marco de ese afecto, qué es lo que piensa de sí mismo y por qué está permitiendo eso. Tal vez él tenga ciertas ideas de inferioridad que son creencias, ¿sí? ¿Por qué? No sé si es delgadito y es chiquito y diga, no, pues ahora sí, soy chiquito y delgadito y los otros son Goliaths. Y al final de cuentas, pues es una creencia, ¿no? También los chiquitos son corriosos. Entonces, dependiendo de cómo él esté estructurando esa realidad, te va a dar mucha luz o le va a dar mucha luz a quien acompañe para que pueda reforzar ciertas actitudes. A veces son palabras, a veces son ejemplos, y también es tiempo. A veces tenemos esta idea de algunos de que damos tiempo de calidad, pero realmente, y con perdón, el tiempo de calidad sí se requiere tiempo, porque lo que se requiere es convivir. Digo, en 5 minutos yo te puedo decir, yo te escucho, yo te atiendo, yo te quiero, pero eso no es calidad. Habría que revisar el contexto del tiempo de calidad. Mi familia. Bien. ¿Sí? Agradecemos mucho su participación y su presencia, y sobre todo pues al maestro, mi maestro, Clicerio Rojas, por esta plática tan interesante en estas situaciones que vivimos, que realmente hubo y se siguen dando muchos abandonos. Muchísimas gracias, Clicerio. No, gracias a ustedes. Un honor ser el telonero de mis maestros, José Carlos Bermejo y Mateo Bautista y Ayer Pangraci. De verdad, mis ídolos en el duelo.
Gracias a todos ustedes. Y yo sigo aquí. Si tienen sus comentarios, ahí lo podemos hacer. O en el Face, Maestro Cliserio, ahí me encuentran y yo les contesto. ¿Sale? Gracias. Bien, muchísimas gracias. Gracias. Hasta Bien, luego. hasta luego. Gracias, profesor. Muchas gracias. Gracias, maestro. En un momento tendremos el enlace con el doctor José Carlos Bermejo desde España. Sí, José Carlos, buen día. No tengo retorno de confirmación. Fue por 4. Todavía no. Están sin audio. Va, José Carlos. Sí, ¿has conseguido compartir? Ahí va, ya está terminado de cargar. Ya. Sí. Ya está terminado de cargar. En esta ocasión, mientras se termina de cargar, la invitación que me hacen los que convocan el Congreso es a centrarme en la dimensión espiritual. Ya Arnaldo ayer y Padre Silvio y hace un ratito Cliserio se han referido a ella, como es inevitable, por otro lado, pensar en el duelo y no pensar en la dimensión espiritual es imposible. Lo que quiero hacer esta tarde para mí, en este día, esta mañana, para la mayor parte de vosotras, de vosotros, es presentar el resultado de una investigación reciente que he podido hacer con compañeras y compañeros del Centro de Humanización de la Salud, San Camilo, en España, gracias a la cual aparece en los próximos días una publicación nueva, un libro titulado así, Las 7 tareas espirituales del duelo, que es una osadía en cierta medida, en cuanto que decir que la tarea espiritual tiene una cantidad y que son 7, pues es ciertamente es muy atrevido, pero es el resultado de una investigación de campo que hemos hecho a 700, una muestra de 700 y pico personas, y creo que ahora finalmente, Omar, vas a pasar todas las imágenes de repente, todas las fotografías, y nos situamos adelante bastante deprisa, nos situamos después de quizás de 20 o 30, donde empiece la temática del duelo. Intuyo que ya podrás pasar adelante, ¿sí? Las fotografías que podéis ver los participantes de manera rápida eran las imágenes que acompañaban mi explicación de dónde me encontraba, en una unidad de cuidados paliativos, adelante, en el Centro San Camilo, adelante Omar, que es un espacio donde se acompañan a las familias que están perdiendo a un ser querido en los últimos 16 días, un espacio muy entrañable, ciertamente, preparado con mucho arte, con mucho cariño, con mucha humanidad, y sabemos que si se acompaña bien en el duelo anticipado o anticipatorio, en el duelo que experimentan mientras pierden a un ser querido, disminuye la vulnerabilidad al duelo complicado. Por eso, qué importante es la promoción de los cuidados paliativos en instituciones tan hermosas como esta, San Camilo, un centro privado pero concertado, por lo tanto accesible gratuitamente a los ciudadanos que viven en esta región. Y qué importante, porque esto disminuye la vulnerabilidad a un duelo complicado post-mortem. Hoy estamos centrados, desde mi reflexión, pensando en el duelo, y yo me centro en el duelo por la pérdida de un ser querido. Bien sabemos que hay otras pérdidas. Bien sabemos que nos acaban de hablar del abandono. Yo estoy pensando particularmente en el duelo por la pérdida de un ser querido, y como en otras veces hemos compartido, pues ya sabemos que tenemos diferentes entradas. Podemos, para interpretar, para describir el fenómeno del duelo, contamos con el psicoanálisis, adelante, que nos presenta
algunas claves de comprensión. Contamos con otros modelos psicosociales, Lindemann, Tizón, Elizabeth Kubler-Ross, adelante. Contamos con el modelo más cognitivo, pluricitado, al que yo también me voy a referir, justamente porque mi reflexión va a venir como a añadir o a modificar o en parte a criticar este modelo de William Borden, tan útil, tan es presentado en todos los congresos. Adelante. Y hay otros modelos más sociológicos o socioculturales como Bowlby, Niemeyer, etc. Estos son entradas de muchos autores de los últimos 20 o 30 años. Pero como bien me dijo una persona en algún momento, sería necesario también remontarnos hacia atrás para buscar fuentes sobre duelo que encontraríamos muy lejos, como es el caso del poema de Gilgamesh, adelante, o bien encontraríamos las cartas a Lucilio de Cicerón y Séneca, en las que hay muchas sabiduría desde el punto de vista antropológico, desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista de una psicología profunda, que en ocasiones en estas otras fuentes que acabo de presentar más recientes están ausentes, porque creemos que lo último es la aportación de los psicólogos recientes, cuando, como estoy diciendo, adelante, hay otras muchas fuentes, como si leyéramos el 5º libro de las Confesiones de San Agustín, descubriríamos con cuánta belleza Agustín describe el sufrimiento que está experimentando por la muerte de su amigo, cuando ya había perdido también a su madre y a su hijo, a Deodato. Adelante. Tendríamos gran riqueza si acudiésemos a San Ambrosio, obispo de Milán, que a la muerte de su hermano escribe en el siglo IV con mucha belleza, adelante. O también si acudiéramos a Santa Teresa y sus cartas que escribía a familias y el envío de religiosas como hacía a familias de personas que habían perdido a un ser querido, justamente con voluntad de acompañar desde el punto de vista espiritual. Adelante. Bueno, como quiero decir, adelante, si exploráramos la muerte de los santos, descubriríamos también una gran riqueza, ¿no? Es decir, que todo en duelo no se agota en lo que hemos escrito, estamos escribiendo en los últimos 20 o 30 años en los autores modernos, sino que también hay fuentes muy ricas que, también lo cito por este motivo, le dan mucha relevancia a la dimensión espiritual a la que yo me voy a referir. Adelante. Bueno, el modelo de William Borden, clásico, conocido, descrito ayer también, adelante, por el padre Arnaldo Pangrazzi, se ha convertido como en un clásico. Y qué bien, qué bien. Y yo creo que nos lo sabemos todos de memoria y seguramente que todos los participantes. Este modo, por otro lado, tan infantil, quiero decir, para explicarme, no tan humilde, de decir, mira, las tareas del duelo, que es un modo de hablar, el trabajo del duelo, que es otro modo de hablar, el esfuerzo que hay que hacer para afrontar, enfrentar el dolor que produce la pérdida de un ser querido, la ruptura de un vínculo con una persona significativa, lo podríamos describir así. Aceptar la realidad de la pérdida, con todas las implicaciones que eso tiene, expresar, dar expresión a los sentimientos. Arnaldo le dedicó ayer un poquito de tiempo a esto, a los sentimientos que nos produce, adaptarse a un mundo en el que el ser querido ya no está. Yo sé que esto lo hemos repetido tantas veces que se ha convertido en un clásico, ¿no? Y invertir energía emotiva en nuevas relaciones. Y este es el modelo tan clásico que tanto estamos citando, en ocasiones sin citar las fuentes. William Borden, que está puesta en la portada del libro, donde él dedica, por cierto, no tantas páginas, ¿no? Entre 30 y 40 páginas se despacha a William Borden para hablar de las tareas del duelo. Aunque si navegáis encontraréis otro libro de Alba Pallás, cuyo título es todo entero. Alba Pallás, una mujer de Cataluña, en España, que dedica todo el libro a hablar de esta clave de tareas del duelo, habiendo absorbido la inspiración de William Borden en su obra El tratamiento del duelo, a propósito de las 4 tareas del duelo. Adelante. Bueno, pues desde este input que nos ofrece la literatura reciente, en concreto William Borden, y con esa riqueza que digo que está también en otros autores no tan explorados de nuestra historia también lejana, hemos hecho un trabajo con el que queremos
relacionar la dimensión espiritual y religiosa y el trabajo del duelo y nombrar unas cuantas tareas. Tampoco va a ser nada nuevo, entiendo. Quizás es nuevo el orden, el modo de decirlo, pero quizás es bueno también poner orden como vamos a hacer. La tendencia a buscar un consuelo en el mundo de cultivo tradicional de la dimensión espiritual en la espiritualidad cristiana tampoco es nueva. Encontrábamos elogios fúnebres, elegías en las lápidas y santos y referentes como Agustín, San Ambrosio, San Bernardo, Santa Teresa, como decía antes, serían fuentes fundamentales para relacionar la dimensión espiritual con el duelo. Adelante. Algunos autores nos invitan a tener en cuenta, a no ser ingenuos, digamos, en particular los creyentes, para no caer en la tentación que nos llevara a decir que en todo caso la espiritualidad ayuda en el duelo. Y en particular la fe. Habría que hacer estas 4 afirmaciones, a mi juicio, para hacer justicia a la verdad. Hay personas en duelo, creyentes, cuya fe les ayuda